a parte pulmonar y a parte de auscultación pulmonar, vamos a dar radiaciones, ¿está bien? Sistemas dispersos y equilibrio ácido-base, ¿correcto? Entonces son 5 slides que van a leer. Quiero que entiendan equilibrio ácido-base, ¿está bien? Si entienden equilibrio ácido-base, ya van a poder hacer casi la mitad del examen, ¿está bien? Entonces van a tener mucho de equilibrio ácido-base. Les voy del examen, al menos voy a sacar mucho de equilibrio ácido-base porque quiero que enfoquen en eso, quiero que entiendan esa parte. ¿Sí? Uno, porque ahora hasta se van a enojar conmigo porque van a decir que es muy difícil, muy complicado, pero el día de mañana me van a agradecer, van a decir era verdad lo que decía el doctor Héctor, porque van a ver que van a usar muchísimo cuando estén en el hospital. ¿Sí? Y nadie le va a tener más paciencia para enseñarle estas cosas, ¿está bien? Ahí van a tener que rebuscarse ustedes ya. Y van a tener muchísimas cosas más para estudiar, no solamente esto. Porque esto es cómo funciona nomás, ¿correcto? Y a esto le tenemos que sumar un montón de cosas, ¿está bien? Entonces, ya van a tener muchas cosas que estudiar. Y si no tienen la base, ¿correcto? Todo le va a ser más difícil porque van a tener que memorizar todo. Entonces se queda medio complicada nuestra vida ahí. Cuando no entendemos, todo es más difícil. Porque todo requiere memoria, ¿está bien? Y la memoria es de doble filo. ¿Qué quiere decir de doble filo? Que a veces te traiciona, a veces nos olvidamos, ¿correcto? Pero si entendemos, no nos pasa eso, ¿está bien? Vamos a poder defendernos de cualquier forma. Perfecto. Entonces, equilibrio ácido-base, va a salir mucho en el examen. La parte de auscultación va a salir también. Radiaciones, más bien radiaciones ionizantes, la parte de rayos X. Sistema disperso que es cortito. Solamente entender los conceptos. Vamos a empezar. No sé por qué contenido, por cuál quieren empezar. ¿Cuál creen que está más complicadito para empezar? Si me pueden decir. Si empezamos con ese ya que están más descansados. Pueden opinar, pueden elegir un tema. ¿Por cuál empezar? Profesor, ¿puede ser el equilibrio ácido-base entonces? Perfecto, vamos a empezar por el equilibrio ácido-base. ¿Les aparece? Sí, profesor. Perfecto. Solamente voy a habilitar acá mi edición para poder... Muy bien. Estos son, al comienzo, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que los que ya asistieron a la clase saben que necesitan saber para poder aplicar más adelante, ¿correcto? Entonces, el pH, ¿qué sería el pH? El pH va a ser una medida que vamos a utilizar para medir
la concentración de hidrogeniones, o sea, como su nombre ya dice, hidrógeno en la sangre, ¿correcto? Esto no puede dar o un medio ácido o un medio alcalino, ¿correcto? La concentración normal del pH necesitamos saber que es aproximada, o sea, que está entre un rango de 7,35 a 7,45. Este es nuestro pH normal, ¿correcto? Menor que 7,35 es un pH ácido. Mayor que 7,45 es un pH alcalino. Perfecto. Acá tenemos nuestro cuadro, correcto, tenemos la escala de nuestro pH, 7,35 a 7,45 pH normal, correcto. Menor que 7,35 es un pH ácido, como pueden ver, menor que 7,35 pH ácido, mayor que 7,35, 7,45 pH básico, correcto. Como estos son conceptos sueltos nada más, que cuando ustedes leen, ¿también? Para que no se pierdan. ¿También? Nuestro medio interno siempre va a tender a llegar a un medio más ácido. ¿Qué? A un medio más básico. Siempre tendemos a la acidosis. ¿También? Entonces la regulación va por ahí más o menos. Por la producción de ácidos que presenta nuestro organismo. ¿También? En ello tenemos los ácidos volátiles y los no volátiles. Los volátiles son los que podemos expulsar con la respiración. Se convierte en gas y expulsamos con la respiración. ¿Correcto? Pulmón acá. Expulsamos. Por ejemplo, el CO2. ¿Correcto? O sea, el ácido, ¿verdad? El ácido carbónico que se va a convertir en CO2 y va a ser expulsado. Ese es un ácido volátil. Tenemos el ácido carbónico, ¿correcto? HCO3. Ustedes saben que esto, a nivel pulmonar, se disocia en una molécula de CO2 en una molécula de agua. Y esto puede ser expulsado. Esto es un ácido volátil, ¿correcto? Otro ejemplo es el ácido clorhídrico. Ustedes saben que el ácido clorhídrico no puede convertirse en gas y ser expulsado por el sistema respiratorio, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre con el ácido clorhídrico? O se filtra y se elimina por los riñones, ¿correcto? Esto es necesario que ustedes sepan. Los que ya asistieron a la clase saben que estos valores son importantes. El pH normal, ya dijimos, que está en este rango, 7,35 a 7,45. La presión parcial del CO2, en nuestra gasometría, nos va a dar este valor, de 35 a 45. El bicarbonato nos va a dar este valor, de 22 a 26. Un ácido va a ser una molécula que pueda donar un hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Como ejemplo el ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico, ustedes saben que puede disociarse en una molécula de hidrógeno, o sea, en un ion hidrógeno, perdón, y en una molécula de bicarbonato. ¿Correcto? Entonces, el ácido carbónico puede liberar un hidrogenión al medio. Esto es una molécula ácida, ¿correcto? Porque puede liberar su hidrogenión hacia el medio. Ahora, un medio básico es la molécula que pueda aceptar ese hidrogenión, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser una base? Una molécula
que acepte un hidrogenión. El bicarbonato, ustedes saben que es una base. ¿Por qué es una base? Porque el bicarbonato puede aceptar este hidrogenión del medio, correcto, se une al bicarbonato y de esta forma se convierte en ácido carbónico, correcto. Esa es la diferencia entre una base y un ácido. El ácido es el que libera hidrogenión al medio, al disociarse. La molécula se separa y libera un hidrogenión. Esa es una molécula ácida. Una molécula básica es lo que hace lo contrario, es lo que agarra este hidrogenión del medio. Perfecto. Las defensas contra los cambios de pH en nuestro cuerpo, correcto, tenemos en 3 niveles la defensa de la regulación del pH. Uno a nivel, uno es más rápido, que tenemos directamente a nivel de los vasos, correcto, que son los buffers. ¿Está bien? Acá tenemos las proteínas plasmáticas, algunas células del sistema, de unas células propias de la sangre, correcto, y principalmente al bicarbonato. Ya saben que el bicarbonato es una base. ¿Qué quiere decir una base? Que puede aceptar un hidrogenión del medio, correcto, le agarra este hidrogenión del medio, se juntan y convierten el bicarbonato en ácido carbónico, HCO3. De esta forma se elimina el hidrogenión, correcto, se quita el hidrogenión de la sangre y el hidrógeno es el que le está causando ese medio ácido, y al quitar el hidrógeno del medio se va a convertir nuestra sangre, nuestra sangre va a tender a irse más hacia lo básico, correcto. Otro es el sistema respiratorio. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Empezó el bicarbonato a unirse con el hidrógeno y empezó a producir ácido carbónico en abundancia, correcto. Este ácido carbónico viaja por el torrente sanguíneo, se va hacia los pulmones. Cuando llega a los capilares pulmonares, ¿qué pasa acá? Este ácido carbónico se disocia en una molécula de CO2 y una molécula de agua. Y el CO2 puede ser eliminado con la respiración por ende, ¿correcto? Entonces, de esta forma, el sistema respiratorio colabora con los cambios de nuestro pH, ¿correcto? pH, ¿qué mide? La concentración de hidrogeniones, ¿correcto? El valor normal es de 7,35 a 7,45. Nunca se olviden de esto, ¿está bien? Estos valores. Menos que esto es ácido. Más que esto es alcalino. Así de sencillo, ¿está bien? Cuando hablamos de un pH ácido, cuando tenemos mucho ácido, o sea, cuando tenemos mucho hidrogenión. Y si tenemos mucho hidrogenión, estamos hablando de un pH ácido, o sea, estamos hablando de un pH bajo. ¿Por qué? Porque es menos de 7,35. Luego tenemos por último el sistema renal, que son los riñones, que realizan el trabajo de forma más lenta, pero es el que realiza el trabajo de forma más efectiva, ¿correcto? Como ya vimos la parte de renal en la clase de fisiología, ¿correcto? Ustedes saben que a nivel renal, ¿correcto? Tenemos la arteria renal que le va a nutrir también en parte a nuestro riñón, que va a traer la sangre, y su última rama va a ser la arteriola aferente. Esta arteriola que está trayendo la sangre de la circulación sistémica de todo el cuerpo va a venir a terminar ¿dónde? A nivel del glomérulo. ¿Está bien? A nivel del capilar glomerular. Este capilar glomerular tiene contacto directo
con una serie de túbulos, que son los túbulos renales. Correcto, entonces la sangre viene acá, pasa a este capilar glomerular y de acá se filtra hacia estos túbulos. Esta sangre va a ir a terminar formando la orina. Correcto, se va a eliminar de esta forma todos los productos nitrogenados, todo lo que sea tóxico para nuestro cuerpo, de esta forma se elimina por medio de la orina, a través del riñón. Correcto, tiene la arteria renal, su última rama, la arteria aferente. Pasa acá, se filtra y esto vaya a formar finalmente la orina. Ahora, si nuestro cuerpo está en un medio ácido, por ejemplo, correcto, si está en un medio ácido, quiere decir que tiene muchos hidrogeniones en sangre. Correcto. Ustedes saben que estos túbulos están en cercanía de unos capilares, llamados capilares peritubulares, porque están cerca de estos túbulos. Correcto. ¿Y qué dicen, qué hace nuestro cuerpo entonces? Si es que la sangre está muy ácida, va a tratar de eliminar más hidrógeno que está causando este medio ácido, ¿correcto? Entonces, va a agarrar este hidrogenión de la sangre y va a tirar nuevamente dentro del túbulo. Va a secretar dentro del túbulo. Y este hidrogenión que está en la sangre de esta forma va a ser eliminado mediante la orina. Y disminuye entonces la cantidad de hidrogeniones, disminuye entonces la acidez del medio. Aparte de esto, nuestro riñón, ¿qué hace? Este bicarbonato que estaba acá, que iba a ser eliminado en la orina, reabsorbe y tira nuevamente al torrente sanguíneo. ¿Correcto? Entonces, elimina hidrogeniones que está causando un medio más ácido y reabsorbe bicarbonato nuevamente. ¿Correcto? Que es una base que va a neutralizar más cantidad de ácido. De esta forma realiza un trabajo lento del riñón, pero mucho más efectivo, a través de la eliminación de hidrogenión y reabsorción de bicarbonato. Perfecto. Sí, 8 minutos. Ah, tá bom. Vamos aceitar eles. Só tem um. Só tem um mesmo? Perfeito. Seguimos então. Ô, professor, Sim. esse processo de regulação, ela tem alguma interferência na diurese ou não? É normal? Aumenta ou diminui? La diuresis. Isso. Eso ya depende. Si estamos hablando de un medio ácido, estamos hablando nada más que un aumento de hidrogenión en sangre, ¿correcto? Esto es lo que vamos a tratar de eliminar, ¿correcto? El sistema renal realiza muchas funciones, como ustedes vieron. Eliminación de tóxicos, la regulación hidroelectrolítica, la regulación de la osmolaridad, una serie de funciones. Si nuestro problema es nuestro medio ácido, lo que vamos a hacer es eliminar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahora, si nuestro problema fuera otro, correcto, si estamos con una presión arterial elevada o con mucha sangre, ahí vamos a disminuir la reabsorción vamos a disminuir la reabsorción de agua. O sea, vamos a eliminar más agua por el riñón para disminuir nuestro volumen sanguíneo y disminuir nuestra presión arterial. Y si fuera lo contrario, ¿correcto?, vamos a hacer lo opuesto. Si tenemos una hemorragia o una volemia baja, una presión baja, vamos a reabsorber más agua para aumentar la volemia. Como ustedes vieron, en fisiología del riñón es importantísimo, tiene muchísimas funciones, ¿también? Es vital, son funciones vitales del riñón. Por eso es que los que tienen insuficiencia renal son muy sufridos, ¿también?, cuando deja de funcionar su riñón. Una serie de funciones que se pierden.
el riñón, si se acuerdan, es donde se activa, por ejemplo, la vitamina D, la que es encargada de reabsorber calcio, ¿correcto? Si no se activa la vitamina D a nivel renal, no se reabsorbe calcio a nivel intestinal, disminuye la reabsorción, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con ese paciente renal? Tiene niveles de calcio bajo en sangre. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a eliminar calcio de los huesos, entonces va a empezar la resorción ósea. Sus huesos van a ser más frágiles, ¿correcto? Van a tener huesos frágiles. El calcio es importante para la transmisión de señales. El sistema nervioso, ¿correcto? Entonces va a ser más lenta la transmisión de señales, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿correcto? Las contracciones musculares de estos pacientes van a ser más débiles porque el calcio es necesario para la contracción muscular. Una de las funciones del riñón, por ejemplo, solamente porque la activación de la vitamina D ocurre en los riñones. El 90% de esto ocurre en el riñón. Eso, por ejemplo, va a pasar en un paciente con insuficiencia renal. Por eso es que a los pacientes con insuficiencia renal se tiene en cuenta el calcio, por ejemplo. Si es necesario, se suplementa el calcio. Otra función, por ejemplo, del riñón es la producción hormonal. ¿Recuerdan? La eritropoyetina. Ocurre a nivel renal, ¿correcto? El 90%. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la eritropoyetina? La eritropoyetina favorece la formación de eritrocitos. Eritrocitos en sangre. Esto hace el riñón. ¿Qué pasa si no se produce, si el riñón no funciona y no hay formación de eritropoyetina? Nuestro paciente va a tener una anemia, va a tener disminuidos sus niveles de eritrocitos. ¿Y qué va a pasar con ese paciente que tiene poca cantidad de glóbulos rojos? El transporte de oxígeno se va a ver disminuido. Y si no hay transporte de oxígeno, hay poco nivel de oxígeno a nivel celular, ¿correcto? Y el oxígeno es indispensable para realizar las tareas de la célula. ¿Se dan cuenta cómo una cosa conlleva a la otra? Importantísimo el riñón. Por eso es que a los pacientes con insuficiencia renal, si ustedes ven su tratamiento, se le da eritropoyetina y se le da calcio. Eritropoyetina, ¿por qué? Porque esos pacientes no secretan eritro, porque su riñón no funciona. Y eritro es indispensable para la creación de los glóbulos rojos. Por eso es que el paciente con insuficiencia renal va a llegar a tener una anemia. ¿Entienden? Por eso es que el paciente renal va a tener una debilidad muscular, unos huesos frágiles, porque no activa vitamina D. ¿Correcto? ¿Cuál es otra función del riñón? La eliminación de tóxicos. ¿Correcto? Si no se eliminan los productos tóxicos a través del riñón, se acumulan, ¿correcto? Estos dañan a la célula. Perfecto. Importantísimo nuestro riñón, entonces hay que cuidarle al riñón. Muy bien. Estoy retocando solamente los más importantes, ¿está bien? Para poder repasar lo máximo posible. La ecuación de Henderson, ¿correcto? Nada más es para encontrar el valor normal de nuestro pH. Ustedes ya saben hacer. Y vamos a llegar al trastorno ácido-base. Perfecto. Vamos a ver cómo diagnosticar una acidosis en nuestro paciente. ¿Por qué decimos que nuestro paciente está con una acidosis metabólica? El paciente, por ejemplo, el paciente renal puede llegar a una acidosis metabólica. Con una insuficiencia renal, el paciente con una diabetes puede descompensar y producir la acidosis metabólica. El paciente con insuficiencia hepática puede descompensar y producir una acidosis metabólica, ¿correcto? El paciente que consume un exceso de alcohol, el paciente alcohólico, puede descompensar y producir una acidosis metabólica, ¿correcto? Más algunas patologías que son un poco menos, o sea, que son menos frecuentes, ¿correcto? Que no llega tanto al caso ahora mismo tratar.
pero en frecuencia son estos, ¿está bien? Entonces van a ver muchísimo esto. Ustedes creen que van a hacer una guardia, una sola guardia, y no va a llegar en su guardia, al menos acá, un paciente diabético, una descompensación diabética, una crisis de pánico, correcto, que va a llevar a una alcalosis, como vamos a ver, un paciente con una insuficiencia hepática, un paciente alcohólico que descompensa, un paciente con insuficiencia renal que descompensa, un paciente con diarrea intensa. ¿Ustedes creen que eso no va a llegar a la guardia de ustedes? A llegar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, importantísimo nuestro contenido. En realidad, casi todo es importante, ¿está bien? Ustedes saben que una cosa conlleva a la otra, ¿está bien? Entonces, la obligación de ustedes es saber todo, ¿está bien? El médico que no sabe ya es un médico negligente, ¿correcto? Entonces, la negligencia para nosotros es la cárcel, ¿correcto? Desconocimiento de contenido para nosotros es la cárcel. Si tenemos mala suerte, si tenemos suerte, salvamos. Pero si tratamos con un paciente que tiene medios, contrata a un buen abogado, puede comprobar tu equivocación, tu desconocimiento, no hace falta ni equivocarte, es desconocimiento nomás del tema. Vos no sabías diagnosticar un trastorno ácido-base, ¿correcto? Y por eso tu paciente falleció. Y por eso vos te podés en la cárcel, ¿correcto? Porque vos no aprendiste eso. Eso es negligencia. No saber un contenido para un médico es negligencia, ¿correcto? ¿Entienden la importancia de saber las cosas? ¿Correcto? Nosotros no somos igual que los otros, ¿saben? Nosotros al no saber un contenido le podemos matar a un paciente por no estudiar ese contenido nomás, ¿correcto? Por llegar a un mal diagnóstico. Entonces, catastrófico para nosotros es no estudiar. O hacen la guardia y si tienen muchísima suerte y nunca nos llega algo así, tranquilo también, pero eso no pasa también. Espero que nunca nadie tenga problemas, ninguno de mis alumnos, ¿está bien? Y así. Entonces vamos a hablar de la acidosis metabólica. Perfecto. Para decir que un paciente está con una acidosis, ácido le viene en la mente de ustedes. Acidosis, ácido. ¿Qué quiere decir ácido? Que hay mucha cantidad de ácido. Eso no es. O sea, mucha cantidad de hidrogeniones. Eso no es. Ahora, fíjense lo fácil. El pH normal es de 7.35 a 7.45. ¿Correcto? Menos que esto, hablamos de un pH ácido. Más que 7.45, hablamos de un pH alcalino. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, al paciente que viene junto a nosotros, le vamos a hacer una gasometría arterial. Le vamos a pedir unos laboratorios, ¿correcto? Un análisis de sangre y vamos a pedirle su gasometría arterial. En la gasometría va a informarnos, por ejemplo, el pH. Va a estar pH. Y va a decir 7,3. ¿Correcto? Con este pH, ¿a qué llegamos? Es un pH menor a 7,35, ¿correcto? Si es menor a esto, estamos ante un pH ácido, ¿correcto? Un pH bajo, pH ácido. El diagnóstico, acidosis. Ya llegamos a una acidosis, ya sabemos que es una acidosis. Ahora la acidosis puede ser o respiratoria, porque es una falla respiratoria, o metabólica, porque hay una falla en el metabolismo, lo que ocurre, por ejemplo, en los diabéticos, ¿correcto? Que es una falla metabólica, como le voy a explicar enseguida. Perfecto, ya sabemos que es acidosis, por lo menos ya sabemos que es acidosis, como mínimo.
Ahora tenemos que saber si es el pulmón que está fallando o el metabolismo para tratarle a nuestro paciente y para que se vaya en su casa, ¿correcto? Para que nos deje descansar también. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Vamos a citar el programa. Muy bien, seguimos. Entonces, tenemos nuestra gasometría. Nuestra gasometría nos informa pH 7,3. Sabemos que el pH ya está abajo porque el valor normal del pH varía entre 7,35 a 7,45. ¿Correcto? Ya sabemos que el pH está abajo, o sea que el pH está ácido, porque menos que esto es ácido, más que esto es alcalino. Entonces ya tenemos el diagnóstico de acidosis, por lo menos ahí no se van a equivocar. Por lo menos me van a decir que es una acidosis como mínimo, ¿correcto? Ahora me van a encontrar su origen, si es metabólica o si es respiratoria, o sea, si falla el sistema respiratorio o si falla el metabolismo en sí. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Si es metabólica, quiere decir que el sistema respiratorio está funcionando bien. Y si es respiratoria la falla, quiere decir que el sistema renal está funcionando bien. Tenemos este concepto. Esto es concepto compensatorio. Esto grábense en su cabeza. Que si es metabólico, falla el sistema respiratorio. O sea, si es metabólico el sistema, si la falla es en el metabolismo, alguien tiene que compensar. ¿Y quién va a compensar? El sistema respiratorio. Ahora, si la falla es el sistema respiratorio, el que va a compensar es el sistema renal. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos un caso de una acidosis metabólica y vamos a comprobar si la acidosis es metabólica. Dijimos que si es metabólica, correcto, nuestro sistema respiratorio tiene que funcionar bien. Y en la gasometría nos informa de una PCO2, presión parcial de CO2, que va a venir así mismo en la gasometría, va a decir PCO2, así mismo. Le va a decir PCO2 de 25. Así viene la gasometría. Ahora, ¿está abajo o está alto este PCO2? Para eso usted tiene que saber el valor normal de CO2 en sangre. El valor normal de CO2 en sangre varía entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto es el valor normal. Si ustedes se fijan, está abajo nuestro CO2. ¿Por qué creen que está abajo nuestro CO2? Porque el sistema respiratorio funciona. O sea, ¿cómo viene la mano ahí? Tenemos mucho ácido, mucho nivel de hidrogenión. Esto ya descubrimos porque nuestro pH está abajo, está ácido. Este hidrogenión va a reaccionar con el bicarbonato, va a formar ácido carbónico, esto se disocia en CO2 y agua. El sistema respiratorio, al tener mucha cantidad de CO2, empieza a hiperventilar. ¿Qué quiere decir hiperventilar? Empieza a eliminar CO2 para tratar de compensar la falla metabólica. Y al hiperventilar, a empezar a eliminar mucho CO2, los niveles de CO2 en sangre van a estar muy reducidos. Entonces, para diagnosticar la acidosis metabólica, vamos a tener una disminución del pH, está hablando que es ácido, una disminución del CO2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio funciona y empieza a eliminar mucho CO2, entonces baja también los niveles de CO2. Y vamos a tener una disminución también del bicarbonato, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el bicarbonato empieza a reaccionar con este hidrogenión del medio, empieza a disminuir sus niveles y como que es una falla metabólica, no aumenta la reabsorción a través renal. Entonces no tenemos mucho bicarbonato y lo poco que tenemos reacciona con nuestro hidrógeno, entonces baja los niveles de bicarbonato. Entonces, para hacer un diagnóstico en su guardia, solamente necesitan de la acidosis metabólica, necesitan el valor del pH,
el valor del PCO2, el valor del bicarbonato. En este caso pueden tener un valor igual a 9, por ejemplo. Si yo le doy estos valores, ustedes me tienen que diagnosticar al paciente con una acidosis metabólica. Acidosis, ¿por qué? El pH está bajo. pH bajo es ácido. Acidosis. Metabólica, ¿por qué? Porque el CO2 está bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema respiratorio funciona, por eso está bajo el CO2, porque está eliminando mucho CO2, ¿correcto? Entonces el CO2 disminuye porque el sistema respiratorio funciona. Y el bicarbonato está bajo porque el sistema metabólico, correcto, no está funcionando. Entonces una acidosis metabólica, en este caso, diagnóstico ya. Sí, es fácil. Correcto. Ahora, para ser más específicos, podemos encontrar las causas de la acidosis metabólica. Ustedes saben que la acidosis metabólica puede cursar con anión GAP elevado o con anión GAP normal. ¿Correcto? ¿Qué es lo que es anión GAP? Me van a decir. Anión GAP es una medida, es un rango nomás, es una brecha. ¿Correcto? GAP viene de brecha. Correcto, gap significa brecha. ¿Qué quiere decir brecha? Es un espacio, y se llama brecha, un espacio entre iones, correcto. Tenemos anión, anión es negativo, correcto, pero tendría que ser ion para ser más correcto, porque son aniones y cationes, porque está el sodio, que es un catión, y el cloro, que es un ion, y el bicarbonato. Entonces, pero le llamaron anión gap. Correcto. Entonces es una brecha entre nuestros electrolitos. Esta brecha es si espacio entre electrolitos tiene un valor normal, que tienen que saber, 6 a 2. Esto tienen que saber, ¿correcto? Para ver si está aumentado o está normal. Si cae entre 6 y 12 es normal. Si cae mayor a 12 es elevado. ¿Para qué le va a servir esto? Te van a decir. ¿Para qué me va a servir esto? Te van a decir. ¿Para qué tantas cosas tengo que saber? Perfecto, le voy a decir para qué quieren saber esto. Si su anión GAP hacen esta fórmula, porque van a pedirle su electrolito y le va a informar su laboratorio, su sanguíneo, le va a informar su sodio, va a estar acá el valor del sodio, va a estar el valor del cloro y va a estar el valor del bicarbonato también allá arriba, ¿correcto? Y van a poder hallar con estos valores su anión GAP. Pero ¿para qué me sirve? Van a decir. Imagínense si su anión GAP cae entre 6 y 12. Cae en estos valores. Si cae en estos valores, decimos que el anión GAP está normal. O sea, ¿cuál va a ser la causa de mi acidosis metabólica? Va a ser un aumento de la eliminación de bicarbonato. ¿Correcto? Aquí no puede ser una diarrea intensa por el cual el paciente eliminó mucho bicarbonato. Tratamiento, vamos a tratar de atajar, correcto, eso es bicarbonato al paciente, solucionar el problema a su casa ya el paciente, ¿está bien? O por una eliminación excesiva de bicarbonato a través renal, vamos a estudiarle a nuestros riñones entonces, solo porque encontramos que el anión GAP está normal, y al encontrar que está normal ya sabemos que es una falla, o renal, o sea, es una falla por pérdida de bicarbonato. Esto puede ser por una falla renal o por una pérdida excesiva producida por una diarrea. Así de sencillo. Ahora, si el anión GAP da mayor a 12, decimos que es aumentado. Si el anión GAP es aumentado, ¿cuál va a ser la causa? Un diabético descompensado, por ejemplo. Ustedes pueden saber que el paciente no es diabético, pero con esto ustedes ya pueden sospechar de una descompensación diabética. Una cetoacidosis diabética le va a dar un anión GAP aumentado. ¿Correcto? Entonces ya saben que su paciente posiblemente puede estar fallando. O sea, ¿cuál es el órgano que puede estar fallando acá? Nuestro páncreas. ¿Correcto? Van a investigarle al páncreas. O puede ser una insuficiencia hepática por acumulación de ácido láctico. ¿A quién le van a estudiar? Al hígado. ¿Correcto? Son órganos diferentes. ¿Se entiende? Perfecto. Y después van a ver también si está compensado o no está compensado mediante esta fórmula que ustedes ya saben hacer. Correcto, no vamos a perder tiempo en esto porque ya hablamos de esta parte, está bien, si no, no vamos a llegar a terminar.
No hay nadie que quiera entrar. No hay nadie que quiera entrar. Continuamos nuestra clase, nos quedamos. Perfecto. Nos quedamos acá, en los trastornos ácido-base. Correcto, estamos hablando de la acidosis metabólica. Puede ser una acidosis con anión GAP aumentado, como vimos, o con anión GAP normal. Y de acuerdo a eso vamos a encontrar las causas. Ahora vamos a ver una causa frecuente para poder entender mejor, correcto, que es la acidosis diabética, que es la descompensación diabética. ¿Por qué se causa? Perfecto, vamos a ver cómo es que funciona nuestra descompensación diabética, nuestra cetoacidosis diabética. Tratar de entender un poquito acá. Tenemos nuestro paciente diabético, correcto. La diabetes, ustedes saben que tenemos dos tipos, vamos a empezar ahí. Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Correcto. La diabetes tipo 1 es el insulino dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no produce insulina. O sea, tenemos nuestro páncreas. Así tenía que ser dibujado el páncreas. Tenemos el páncreas, correcto. El páncreas, por su secreción endocrina, el páncreas tiene secreción endocrina y exócrina, correcto. Exócrina quiere decir de afuera, exo es afuera, correcto. Que quiere decir que produce también enzimas pancreáticas, correcto, para la degradación del alimento. Esto se va a ir en el intestino. Ahora tiene también una producción hormonal, o sea, tiene una producción endocrina. Endo de adentro, o sea que se vierte directamente en la sangre. Una de sus hormonas endocrinas es la insulina. El páncreas produce insulina. Correcto. Está ahí todo tranquilo. ¿Cuál es la función de la insulina del páncreas? La insulina tiene que ser vertida en la sangre. El páncreas produce secreción endocrina, como vimos. La insulina viene, pasa a nuestra sangre. Tenemos insulina ahora dentro de la sangre. Esto es la sangre, nuestro torrente sanguíneo. Esta sangre va a irse hacia las células, ¿correcto? Pasa por ahí. Perfecto. Tenemos dentro de nuestra sangre también tenemos glucosa. ¿Qué sería la glucosa? Sería el producto final de la degradación de los hidratos de carbono. ¿Correcto? ¿Qué es un hidrato de carbono? El pan que ustedes comen es un hidrato de carbono, ¿entienden? Es una fuente, un tipo de alimento, ¿está bien? Entonces, consumimos hidrato de carbono, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa con este hidrato de carbono? Este hidrato de carbono va a terminar formando glucosa, producto final, ¿correcto? Esta glucosa usamos como fuente de energía. ¿Qué quiere decir eso? Usamos como fuente de energía, ¿correcto? Usamos para la generación de ATP, pero esto ocurre a nivel celular, dentro de la célula. La glucosa dentro de la sangre no nos sirve de nada, tiene que entrar dentro de la célula. Perfecto. La glucosa dentro de la célula, viene la glucosa, trata de entrar
y no puede entrar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque acá hay una puerta, la célula tiene una puerta de entrada, correcto, que está siempre cerrada y le permite entrar a la glucosa dentro de la célula, pero la glucosa tiene que entrar dentro de la célula para poder generar ATP, para que esta célula haga realice sus funciones, correcto. Este es el alimento de la célula, la glucosa, pero ella tiene una puerta que no le permite entrar. Como tiene una puerta que no deja entrar, también va a tener alguien que va a abrir la puerta. ¿Y quién va a ser ese alguien que va a abrir la puerta? La insulina. La insulina es esa persona con esa llave que se va a ir y va a abrir esta puerta, correcto, le abre esta puerta y le dice a la glucosa, ahora sí puede entrar, que la puerta está abierta. Y la glucosa entra dentro de la célula, correcto, y así realiza la glucólisis y genera ATP y la célula realiza sus funciones. A eso es lo normal. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Si no produce insulina, no hay nadie quien abra esta puerta. Y si nadie abre esta puerta porque no hay insulina, esta puerta se mantiene cerrada, la glucosa no puede entrar dentro de la célula y se acumula dentro de la sangre. Tenemos una hiperglucemia, aumento de glucosa en sangre. ¿Correcto? Este tipo de diabetes ocurre más en personas jóvenes, ¿correcto? Ahora, la diabetes tipo 2, lo que vamos a dar un mayor énfasis, ¿correcto? La diabetes tipo 2. Todo esto porque estamos hablando de descompensación diabética, la acidosis metabólica, ¿correcto? La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se produce? ¿Por qué es lo que una persona tiene diabetes? Si alguien me pregunta, ¿por qué es lo que yo tengo diabetes? ¿Cómo ustedes le van a responder? Te tienen que tratar de responderle ya de una manera más, ¿cómo se dice? Una manera más impresionante, ¿correcto? Ustedes ya están ya lejos, ¿está bien? Ustedes ya están ya en el tercer semestre. El año que viene, cuando vuelvan, te van a volver ya al quinto semestre, casi la mitad de la carrera, ¿saben? Y no puede ser que alguien le pregunta, le diga, yo tengo diabetes y no sé por qué tengo diabetes. ¿Cómo puedo explicar por qué lo que yo tengo diabetes? Te van a tener que explicarle, ¿por qué que yo tengo diabetes? Si va a hablar, se van a tener que explicar. Vamos a ver entonces por qué se produce la diabetes. La diabetes tipo 2, dijimos, la diabetes tipo 1 es porque el páncreas no funciona, así de sencillo, no produce insulina, la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre dentro de la célula, ¿correcto? Y si la glucosa no entra, se va a almacenar sí o sí dentro de la sangre. Hiperglucemia. La diabetes tipo 2 es del adulto, esto se gana con mucho tiempo, con mucho sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de la persona? Comer mucho carbohidratos, hidrato de carbono, consumir mucho azúcar por mucho tiempo. Al consumir mucho azúcar por mucho tiempo, mucho hidrato de carbono, nos ganamos la diabetes tipo 2, ¿correcto? Entonces esto le van a decir que por mucho esfuerzo se ganó su diabetes, ¿está bien? Por consumir mucho hidrato de carbono. Ahora, ¿qué pasa con este aumento del hidrato de carbono por varios tiempos? Voy a borrar acá para que entiendan. ¿Sí? Claro. Falei para todo mundo entrar, já, porque cada vez que eu tô saindo, tá se apagando o que estamos escrevendo. Mas não tem problema não, fala para ela enviar a solicitude agora. Que ainda não tá aqui. Mas não tá aqui, viu? Adriane. Ela ainda não mandou. Esperar um pouquinho ela mandar. Ela tá aí já, tá bom. Vamos seguir então. Muito bem.
dijimos, llegamos a la diabetes tipo 2, ¿correcto? En la diabetes tipo 2, o sea, ¿por qué no ganamos la diabetes tipo 2? Por un aumento del consumo de hidratos de carbono por mucho tiempo. Então, vamos falar, se esforçou muito comendo pastel, comendo coisa doce, e por isso você ganhou sua diabetes. Isso é a resposta para alguém que pergunta por que eu ganhei diabetes, que não sabe, né? É por isso. Mas vamos explicar de uma forma mais técnica. Perfeito. Temos a nosso pâncreas. ¿Correcto? Esta es la función de nuestro páncreas, producir insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Esto va a ser una célula, ¿correcto? Acá tenemos la glucosa, ¿correcto? Que se formó, este consumo de este pedaço de pastel, e bolo que vocês comeram, foi no seu estômago, correto? Começou a degradação e se convertiu em glucosa. Esse bolo aí converteram em glucosa. E essa glucosa foi absorvida e passou à circulação agora. Está dentro da circulação, a glucosa. Correto? Pero dentro da circulação não nos sirve. Ela tem que entrar dentro da célula para servir para nós. Porque a glucosa se convierte dentro de la célula en fuente de energía, o sea, se convierte en ATP. Perfecto. Muy bien, pero ustedes saben que la glucosa no puede entrar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula tiene una puerta que está siempre cerrada y no le deja entrar la glucosa. Pero hay alguien que tiene la llave de esta puerta que puede abrir. ¿Y quién es el que tiene la llave? Una personita llamada insulina, que es secretada por nuestro páncreas. Entonces la insulina va a venir, va a abrir esta puerta y le va a decir a la glucosa, adelante, podés entrar. Y la glucosa entra dentro de la célula, se genera ATP, se genera energía y la célula realiza todas sus funciones. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Dijimos que un aumento excesivo de hidratos de carbono. Eu como un pedazo de bolo, ese pedazo de bolo se convierte en glucosa, ¿correcto? Tranquilo. El páncreas produce insulina, esa insulina abre la puerta, la glucosa entra. Después eu como otro pedazo de bolo. Se forma de nuevo glucosa, o páncreas trabaja de nuevo, abre la puerta, produce insulina, la insulina abre la puerta, la glucosa entra, tranquilo. Después como otra vez otro pedazo de pastel. Se forma de nuevo a glucosa, ese páncreas comienza a estar cansado, porque está trabajando ese páncreas. Vocês estão fazendo trabalhar muito esse pâncreas. Todo mundo que trabalha muito se cansa, né? Quando trabajamos muito, nos cansamos. Então, este pâncreas diz: poxa, vocês estão fazendo trabalhar demais, eu estou um pouco cansado, fala. ¿Está bien? Pero produce igual insulina. Y viene la insulina, abre la puerta y entra la glucosa. Y esto pasa todos los días, todos los días, todos los días. Y nosotros le metemos pastel, todo pastel. Vamos comiendo, vamos comiendo, vamos comiendo. Vamos gerando glucosa y ese páncreas tiene que producir insulina porque la glucosa no consigue entrar sozinha. Entonces este páncreas, después de mucho tiempo, se cansa, fica cansado. ¿Correcto? Esse pâncreas ficou cansado. E o que vai acontecer com o pâncreas cansado? O que acontece com vocês quando estão cansados? Vocês trabalham menos, né? Então, se produz menos quantidade de insulina. Menos quantidade de insulina. A insulina é que abre a porta da glucosa a entrar. Si tenemos menos insulina, correcto, no toda la glucosa que está aquí va a conseguir entrar y una parte de la glucosa
Porque si está aquí comiendo, una parte de la glucosa va a empezar a almacenarse dentro, o sea, va a empezar a acumularse dentro de la sangre. Vamos a empezar a tener la hiperglucemia, o sea, aumento de glucosa en sangre, o sea, aumento de aumento de glucosa en sangre. Vamos a empezar a tener la hiperglucemia. Este páncreas ya está cansado, produz menos insulina. E a gente, o que faz? A gente segue comendo bolo. Tá comendo mais. Estamos generando más glucosa. Ese páncreas empieza a secretar insulina, reduce su nivel de insulina, pero sigue secretando, ¿está bien? Porque esa es la función del páncreas. Está abriendo a puerta, llega un momento donde esta célula fala: nossa, eu estou deixando você abrir a porta tão fácil, fala. Já faz tanto tempo que você está abrindo tantas portas e eu deixo você abrir só com uma chave. Agora, já não dá mais para você entrar com uma chave e falar a célula para insulina. E agora fala para ela: se você não traz 2 chaves, você já não vai mais entrar, fala. La célula crea resistencia. Esto se llama resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si con 1 gramo de insulina abríamos una puerta para que entre la glucosa, la célula ahora ya le pide 2 gramos a nuestro páncreas, que ya está luego cansado, para abrir esta puerta. Y ya tenemos menos insulina porque está cansado. Y ahora nuestra célula, para empeorar, pide más insulina para meter glucosa. Creamos resistencia celular ya también ahora, aparte de estar cansado nuestro páncreas. Entonces tenemos menos insulina para abrir esta puerta, y ahora nuestra célula nos pide más insulina todavía para meterle a la glucosa. Y esto con el tiempo, después ya pide 3, después ya pide 4, y nuestro páncreas apenas está produciendo insulina. Entonces, ¿qué pasa? Se crea más resistencia. Y si ahora necesitamos 4 de insulina para abrir esta puerta ya casi no se va a abrir. Y si esta puerta no se abre, ¿qué pasa con la glucosa? Pues nosotros seguimos consumiendo hidrato de carbono, taqui comiendo bolo. La glucosa se acumula ¿dónde? Se acumula en la sangre, porque ya no entra más. Se acumula en la sangre y se produce la hiperglucemia, aumento de azúcar en sangre. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el páncreas se cansó y la célula creó resistencia. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? La glucosa ya no está más entrando dentro de la célula por culpa de esto. Y la célula empieza a tener hambre. Tem fome a célula porque no está más recebendo alimento. Y está con fome esa célula. Esa célula fica con fome mesmo. Y no está más recibiendo alimento. ¿Y qué faz a célula? Se desespera la célula y manda información para el cuerpo para generar alimento para él. Fala para el cuerpo: me genera alimento, genera para mí energía de cualquier lado, porque yo preciso. Isso é energia. Preciso energia, fala a célula. Me genera de qualquer lado, fala a célula para o corpo. E o corpo responde: muito bem, vou generar energia, fala. E o fígado, el hígado tiene unos depósitos de glucosa llamado glucógeno. ¿Correcto? Perfecto. Entonces el páncreas empieza a secretar otra hormona, que es el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Va a irse hasta el hígado, va a agarrar este glucógeno y este glucógeno va a convertir en glucosa. ¿Por qué? Porque la célula necesita glucosa para alimentarse, pero esta glucosa es vertida ¿dónde? En la sangre, en el torrente sanguíneo. Ahora tenemos más glucosa todavía en la sangre, pero la glucosa sigue sin poder entrar. Entonces la célula lo que necesitaba era alimentarse, pero lo que produjo fue algo peor, empeoró las cosas, porque ahora tiene más azúcar en sangre, empeoró la
glicemia, agora tem mais açúcar em sangue, porque não era o problema não ter glucosa, o problema era que a glucosa não podia entrar dentro da célula por culpa da insulina. Pero la respuesta fue activarle al glucagón para que el glucagón convierta el glucógeno en glucosa y tengamos más glucosa en sangre. Pasan las horas y a célula começa a se desesperar ainda mais. Já ativei o glucagón e ainda não estou recebendo nada, fala, e se desespera. Todo mundo que se desespera toma decisões erradas, toma malas decisões. Isso a gente sabe, né? A gente desesperado normalmente toma más decisões. Y esa desesperación, porque la célula no está recibiendo alimento, le lleva a tomar una mala decisión a esta célula, porque ella necesita consumir alimento de cualquier lado, ¿correcto? Y empieza a degradar las reservas grasas, empieza a degradar las grasas, los lípidos, ¿correcto? Empieza la lipólisis, la degradación de grasas. O sea, las grasas van a convertirse ahora en energía. Ya que la glucosa no llega, voy a convertirle las grasas en energía, dice la célula. ¿Y cuál es el producto de esta degradación de grasas? Producción de ácido acetoácido. O sea, producción de ácidos. ¿Qué es un ácido? Una molécula que puede liberar un hidrógeno, ¿correcto? Ahora, aparte de tener una hiperglucemia, tenemos un aumento de hidrogeniones en la sangre. Ya tenemos también ahora una acidosis. La célula se equivocó y empezó ahora a producir una acidosis también, ¿correcto? En respuesta a esto viene el salvador, que es el bicarbonato, para tratar de neutralizar. Al tratar de neutralizar el bicarbonato se sacrifica para unirse con el hidrógeno y se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando llega al pulmón, se disocia en CO2 y agua. Ahora, hablamos de una acidosis metabólica. Hablamos de la descompensación de la diabetes descompensada, una acidosis metabólica. ¿Y qué pasa en la acidosis metabólica? Una descompensación diabética. ¿Van a tener una hiperglucemia? Ya tenemos una hiperglucemia porque no puede entrar la glucosa dentro de la azúcar. Correcto. ¿Qué van a tener? Van a tener una disminución del pH, van a tener un pH ácido. El pH normal va de 7,35 a 7,45, ¿correcto? Menos que esto es ácido. Más que esto es básico o alcalino. La acidosis metabólica, la descompensación diabética, produce una acidosis. O sea, tiene que ser menor que 7,35 del pH. ¿Y por qué el pH disminuye? Disminuye porque hay aumento de ácido, o sea, hay aumento de hidrógeno. Y si ustedes se fijan, al desesperarse la célula empieza a producir energía de las grasas. Y las grasas producen cuerpos cetónicos, producen acetoácidos, ¿correcto? Y esto van a liberar hidrogeniones. Y si se fijan, aumenta los niveles de hidrogeniones. O sea, nuestro pH disminuye. Ya tenemos hiperglucemia, disminución del pH. ¿Qué más tenemos? Tenemos una disminución del bicarbonato en la acidosis metabólica de origen de una descompensación diabética. Si ustedes se fijan, el bicarbonato, que es el salvador, que intenta salvar la situación, se junta con este hidrógeno y se elimina. Y por eso baja también los niveles de bicarbonato en sangre y se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Este CO2 activa el centro respiratorio y empezamos a hiperventilar, empezamos a eliminar mucho CO2 porque aumentamos
la frecuencia respiratoria. Entonces eliminamos mucho CO2 y el CO2 disminuye. Diagnóstico de acidosis metabólica. Disminución del pH, como pueden ver, por aumento de hidrogenados, por la fuente alterna de energía que se produjo. Correcto. Una hiperglucemia, ustedes ya saben, se aumenta la glucosa en sangre porque no puede entrar. Disminución del bicarbonato, pueden ver acá que disminuyó el bicarbonato porque empezó a juntarse con este hidrogeniones. Disminución del CO2, disminuye el CO2 porque empezamos a hiperventilar. Correcto. Producción de cuerpos cetónicos. Las grasas cuando se descomponen producen los cuerpos cetónicos. Correcto. Esto es la fisiología completa de la tienda. Lo que es la acidosis metabólica, este trastorno. ¿Se entendió ahora? ¿Quedó un poco claro ahora? Esto van a ver muchísimo en su área, ¿está bien? Si esto entiende, van a poder tratar por lo menos a este paciente. ¿Correcto? Perfecto. Todo el tratamiento viene acá, a este nivel. Ahora vamos a tratar de arreglar esto que vamos a ver en algún momento, ¿está bien? Pero esto sí tienen que entender. ¿Se dan cuenta ahora? Esto quiero que ustedes le expliquen a ese paciente que tiene diabetes, que no entiende por qué tiene su diabetes, y decirle que deje de comer excesiva cantidad de hidrato de carbono porque va a llegar a esto. ¿Correcto? Y esto, la azúcar en sangre, no, ni se imaginan todo lo que va a producir el cuerpo, ¿está bien? Muchísimo daño. Correcto. Esta descompensación, ¿en qué momento llegamos a una acidosis metabólica? Por una descompensación, o sea, ¿en qué momento llegamos a una descompensación diabética? Cuando nuestra célula entra en estrés, cuando nuestra célula se estresa, ¿correcto? ¿Qué quiere decir estrés? Quiere decir algún daño a nuestra célula. Puede ser un traumatismo, ¿correcto? Puede ser un sangrado de alguna forma, ¿está bien? Puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una infección, ¿correcto? Una infección. ¿Qué va a causar? La infección, ¿qué va a causar? La célula, para defenderse de esa infección, va a tener que utilizar más ATP para realizar sus funciones de defensa. Va a utilizar más energía, ¿correcto? Y necesita más energía, ¿correcto? Pero la energía no está llegando, la glucosa no está llegando. Y como la célula necesita más energía, empieza a desesperarse. Yo necesito energía, necesito energía, necesito energía, ¿correcto? Se desespera. Activa el glucagón, no soluciona, solamente consigue más azúcar en sangre. Se desespera aún más porque ella tiene que resolver otro problema, que es el estrés que está pasando, sea por ejemplo una infección. Entonces, agarra y activa nomás ya la fuente alterna de energía, las grasas, la lipólisis. Produce mucho cuerpo cetónico y esto, aparte de su sepsis, le lleva una descompensación aún peor, le lleva una acidosis metabólica. Esa sepsis, ese paciente con una infección que es diabético, ahora ya va a tener una acidosis metabólica también aparte de eso. ¿Correcto? Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo da gusto entender las cosas? Cómo queda más fácil cuando entendemos. Perfecto, lo mismo lo que ya dijimos, ¿está bien? Un ejemplo nada más, la acidosis metabólica. Mi bolígrafo se me pierde. ¿Cómo vamos a diagnosticar una acidosis metabólica? Acidosis, ¿por qué? Tenemos nuestro rango normal. Acá está un caso clínico. Esto es un caso clínico. Esto va a salir en el examen de ustedes, pero con valores cambiados. Solamente que va a salir de forma informe, ¿está bien? Pero lo que le importa a ustedes es esto. Solamente necesitan esto para decirme que el paciente está con una acidosis metabólica, cuál es el posible diagnóstico, si es una diabetes descompensada, si es una pérdida de bicarbonato, una diarrea, por ejemplo, si el paciente está compensado, si su paciente no está compensado,
si es una acidosis, si es una alcalosis, si es de origen respiratoria, si está fallando el sistema respiratorio o si es el sistema metabólico que está fallando. Con esto ustedes ya me pueden. Es verdad. El pH normal que tienen que saber es de 7,35 a 7,45. Menos que esto es ácido. Más que esto es alcalino, o sea, básico. ¿Correcto? ¿Cuánto tiene nuestro paciente de su pH? Acá en el cuadrante inferior izquierdo. Tiene 7,28. ¿Está disminuido o está aumentado? El normal es de 7,35 a 7,45. Y se fijan, está disminuido. O sea, estamos ante una acidosis. pH 7,22 es menor que 7,35. Entonces está hacia acá. Menos. ¿Correcto? Entonces estamos ante una acidosis. Ya sabemos que estamos ante una acidosis. Ahora tengo que saber nomás si es el sistema respiratorio el que falla o el sistema metabólico. ¿Para qué nos importa esto? Si el sistema metabólico es el metabolismo, puede ser una pérdida de hidrogeniones que causa una eliminación de bicarbonato excesivo, una diarrea, una falla renal, una descompensación diabética o una insuficiencia hepática. Si es respiratoria, correcto, es una falla en el sistema respiratorio. ¿Cuál podría ser esta causa? Podría ser una bronquiolitis, una afección respiratoria, un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser una simple fractura costal, que el paciente de ustedes se cayó de la bicicleta, se cayó de la moto, se golpeó el costado, correcto, fracturó unas costillas, correcto. Al fracturarse esas costillas, eso le causa mucho dolor, correcto. Y el paciente empieza a respirar de forma superficial, o sea, no respira de forma profunda, de forma normal. Empieza a respirar de forma superficial y con menos frecuencia, porque al respirar mueve esas costillas rotas y le duele. Entonces empieza a respirar con menos frecuencia y más superficialmente. ¿Y qué causa eso? Causa una acumulación de CO2 a nivel respiratorio, y este acúmulo de CO2 le va a llevar a su acidosis respiratoria en ese caso. ¿Se dan cuenta de la importancia? Ese paciente de ustedes con una fractura costal se puede ir en su casa sin problema, porque normalmente los pacientes vienen junto a nosotros cuando ya es fea la cosa. Si el paciente por lo menos puede aguantar, se va a ir nomás en su casa. Correcto, se va en su casa, empieza, para que no le duela tanto, empieza a respirar más superficialmente nomás. Correcto, y se queda en su casa. ¿Qué le pasa a ese paciente? Entra en una acidosis respiratoria por acúmulo de CO2 y viene al hospital más complicado todavía. Al principio solamente era una fractura costal, solamente fractura costal, ni perforó nada, solo era un dolor a nivel costal, ¿correcto? Pero eso él llevó en su casa, ¿correcto? Para compensar respiró más lento, para que no le duela, y le llevó a una descompensación, que es la acidosis respiratoria, y viene descompensado ya el paciente, viene peor, ¿correcto? Por ese dolor nomás que tenía en su costado. Ustedes van a sospechar, por ejemplo, que el paciente está con una acidosis, ¿correcto? Solamente porque le dijo que se golpeó a nivel costal y se fue en su casa, y después ya empezó a sentirse mal, ¿correcto? Empezó a sentirse mareado, somnoliento, se dormía todo de balde, porque la acidosis lleva a eso, ¿correcto? La alcalosis lleva a lo opuesto, pero la acidosis lleva al paciente al coma. Ese paciente con esa fractura costal por ese acúmulo de CO2 nada más puede hasta morir por esa acidosis, ¿correcto? Imagínense la importancia de estas cosas, ¿correcto? Perfecto. ¿Y qué van a hacer con ese paciente? Solamente le van a, si el paciente está todavía consciente, el paciente está con mucho dolor, le dan su analgésico, le dan su analgésico, mejora ese dolor costal y el paciente empieza a respirar mejor, a eliminar más CO2 y a recuperarse. Así de sencillo. O si es necesario, le ayudan de forma con una ventilación mecánica.
¿Se dan cuenta cómo es dinámico acá la cosa? Y hacemos el tratamiento solo por entender cómo funciona todo. ¿Correcto? Importantísimo. Todos los conocimientos que ustedes pueden adquirir, tienen que adquirir, ¿está bien? Profundice aún más, ¿está bien? Ustedes tienen que saber mucho más. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos nuevamente. La acidosis metabólica. ¿Cómo diagnosticamos acidosis? Por una disminución del pH. El pH acá está disminuido, menor a 7,35, acidosis. Disminución del CO2. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio funciona y está eliminando CO2. Entonces, la acidosis es de origen metabólica. Así de sencillo. Vamos a ver nuestro CO2. 19. ¿Cuál es el valor normal del CO2? 35 a 45, correcto. Acá en el cuadrante inferior derecho tenemos los valores normales que tiene que tener en su cabeza. Para toda su vida ya. Correcto. 19 nomás tienen. Está disminuido. Diagnóstico, acidosis metabólica. El bicarbonato nos fijamos, si está disminuido, 7. ¿Cuál es el valor normal? 22 a 26. También está disminuido. ¿Por qué? Porque la falla es metabólica. Al aumento de este hidrogeniones, este bicarbonato se une a él, se sacrifica y ahí disminuye sus niveles. ¿Correcto? Entonces disminuye el bicarbonato, disminuye el CO2 y el pH disminuye. O sea, lleva los ácidos. Diagnóstico, acidosis metabólica. Así de sencillo. Ahí solamente me clasifican si estamos ante un anion gap normal o elevado para ver las posibles causas. ¿Correcto? Y después si está compensado o descompensado por esta forma. Perfecto. Ya se va a diagnosticar acidosis metabólica. Acidosis respiratoria, lo mismo. Para decir que es una acidosis, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el pH sea ácido nomás. pH bajo. ¿Correcto? pH bajo, pH ácido. Menor a 7,35. Si el pH es menor a 7,35 ya decimos que es ácido. Ya estamos ante una acidosis. Ahora, para decir que es respiratoria esta acidosis, la falla tiene que estar en el sistema respiratorio. Si hay una falla en el sistema respiratorio, el CO2 no va a estar siendo eliminado y se va a acumular. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuestro CO2 en sangre? Aumentado. Perfecto. Diagnóstico, acidosis de origen respiratorio. El bicarbonato va a estar aumentado. Correcto. ¿Por qué? Porque el sistema metabólico funciona. El sistema renal está compensando y está reabsorbiendo más bicarbonato. Entonces tenemos un aumento de bicarbonato. Perfecto. Para decirme si está compensado o no compensado, tengan en cuenta nomás la acidosis respiratoria aguda y la crónica. La compensación. La compensación aguda es 1 por cada 10. La compensación crónica es 4 por cada 10. Correcto, porque ya se adapta. El sistema renal en sí se adapta. Todo mecanismo a largo de o sea, nuestro cuerpo cuando está sometido a algo a un tiempo aumentado se adapta, ¿está bien? Entonces por eso nomás de forma crónica, por cada 10 de dióxido de carbono que se produce, aumento que se produce ya, se produce 4 de carbonato. Perfecto. Lo mismo, van a hallar esto, el rango compensatorio, el hallar el rango compensatorio, van a fijarse nomás en su bicarbonato que le da su gasometría. Si le da entre estos valores, está compensado tu paciente. Si le da mayor a 30, está descompensado tu paciente. Si le da menor a 26, es una acidosis mixta. Así de sencillo. Teniendo como ejemplo esto, ¿correcto? Una PC2 de 80. Obviamente que la gasometría del paciente ustedes puede dar cualquier valor. Forma de hacer, acá se explica cómo hacer. ¿Correcto? Cuando es aguda, la compensación es 1 por cada 10. Y acá les explico la compensación que es 4 por cada 10 cuando es crónico. Acidosis respiratoria, para hablar de acidosis tenemos que hablar de un pH bajo. Ustedes se fijan acá en el paciente, ¿cuánto es el pH del paciente? 7.30. Es menor a 7,35, va hacia los ácidos. Diagnóstico acidosis. Para decirme que es respiratoria, vamos a fijarnos en el CO2. Está aumentado el CO2. ¿Por qué está aumentado el CO2? Porque el sistema respiratorio no funciona y no está eliminando CO2. Diagnóstico acidosis respiratoria. Vamos a ver si está compensando.
Para compensar este sistema, esa acidosis respiratoria, el sistema renal tiene que funcionar, tiene que absorber más bicarbonato. Si absorbe más bicarbonato, aumento de bicarbonato en sangre. pH disminuido, 7,30. PCO2, 70, aumentado 35,45 más el valor. Bicarbonato, 36, aumentado también. Diagnóstico, acidosis de origen respiratorio. Ahí solamente van a decir ya si está compensado o descompensado. Lo mismo, correcto. Alcalosis. Ay. ¿Se está entendiendo todavía? ¿Se me está entendiendo? Sim, profe. Perfecto. Agarrar acá mi lápiz y continuamos. Ahora llegamos a la alcalosis. Professor, ¿Sí? no final dessa classe de ácido, equilíbrio ácido-base, você poderia dar só um exemplo para a gente, mais ou menos, como que ficaria uma questão cobrando, tipo, esses cálculos, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, para a gente... ¿Y cómo va a ser el examen? Oye, ¿qué? Oi? ¿Cómo va a ser el examen? Não, eu falo assim, é isso, não como vai ser o exame, mas mais ou menos como que fica esses valores dentro de uma questão, entendeu? Muy bien. Perfecto. O examen USA va a decir así. Paciente conocido con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente con EPOC, correcto, llega a la guardia de ustedes. Al estudio laboratorial tenemos estos valores, correcto, el estudio electrolítico y la gasometría arterial, y tenemos este valor de acá. Al tener estos valores, hablamos de la opción A, acidosis respiratoria compensada. La opción B, acidosis respiratoria descompensada. Opción C, alcalosis respiratoria compensada. Opción D, alcalosis respiratoria no compensada. El paciente, si ustedes hallan, van a ver que está acidótico. Si hallan el rango compensador, van a ver que está compensado. Entonces la respuesta va a ser acidosis respiratoria compensada. Puede ser otra pregunta más directa. Puede ser, hablamos de una acidosis cuando el pH está menor a 7,35 o cuando el pH está mayor a 7,45. Preguntas directas. Otra pregunta puede ser, el valor normal de la presión parcial del CO2 en la sangre es de tanto. Tienen que saber cuál es el valor normal de la presión parcial del CO2, 35-45, por ejemplo. Otro puede dar un caso clínico, correcto, de un paciente con bronquiolitis aguda y le da acá los valores. Obviamente que no van a ser estos valores, van a ser otros valores, otro diagnóstico. ¿Correcto? Y están las opciones. Acidosis respiratoria compensada, acidosis respiratoria descompensada, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Y marcan la respuesta correcta. ¿Correcto? Les pregunto, ¿qué es una molécula ácida? Es una molécula que puede donar su hidrógeno. ¿Qué es una molécula básica? Una molécula que puede aceptar hidrógeno. Esas son preguntas de examen. De esa forma se va a encarar el examen. ¿Correcto? Professor, Sim? tira uma dúvida para mim, por favor. No caso, você está explicando quando ela está compensada. E quando ela está descompensada, quais seriam os valores?
Y para ver si ella está compensada o descompensada, necesitas encontrar tu rango de compensación. Y el rango de compensación es diferente cuando es una patología aguda y cuando es una patología crónica. Cuando es una patología aguda, compensamos 1 de bicarbonato por cada 10 de PCO2. ¿Correcto? De esto vamos a encontrar un valor compensatorio. En la gasometría, correcto, le va a hablar del valor del PCO2. En este caso, da como ejemplo 80. Ahora, el valor normal del CO2 es 40 nada más. Esto es nuestro valor normal. Entre 35 a 45 una media es 40, pero tenemos 80 algo. O sea, encima del 40 hay más 40 que está en exceso. ¿Correcto? Y de este 40 en exceso tenemos que hallar nuestro número compensador. ¿Correcto? Porque 40, no vamos a usar 80, porque no 80 está mal, hasta 40 está bien. Lo que pasa por encima del 40 no está mal. Y para llegar a 80, pasaron 40 más. ¿Correcto? Este 40 es lo que está mal. Entonces, regla de 3, 40 de CO2 por 1 dividido 10 nos va a dar nuestro rango compensador. En este caso es 4. Al tener el valor normal, esto sabemos de memoria, de 22 a 26 de bicarbonato, a esto vamos a sumarle nuestro rango que encontramos con nuestro valor de PCO2. 22 más 4, 26. 26 más 4, 30. Ahí tenemos nuestro rango de compensación de bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tendría que producir esta cantidad de bicarbonato para este aumento de presión de CO2. Si produce esta cantidad de bicarbonato, nuestro cuerpo está compensando esta patología. Si no produce, esto no está compensando. Para esto no sirvió esto. Ahora, vas a fijarte en tu gasometría, que te va a dar tu valor de bicarbonato. Si el valor de tu bicarbonato en tu gasometría fuera de 35, ¿correcto? ¿Qué iba a hacer? No está entre 26 y 30, está mayor a 30. ¿Y qué pasa entonces? Es una acidosis respiratoria descompensada. Porque mayor al rango inferior, hablamos de descompensación. Si fuera menor al rango inferior, vamos a hablar de una acidosis respiratoria mixta. Así nomás, ¿está bien? Vamos a encontrar su rango compensador. Si está por encima del rango, descompensador. Si está por debajo, mixta. Y si está en el rango, el paciente usted está compensado. ¿Por qué? Porque está produciendo la cantidad necesaria de bicarbonato para el aumento de PCO2 que se está dando. ¿Entienden? Perfecto. Esto es de forma aguda. 1 por cada 10. Si hablamos de un EPOC, de forma crónica va a ser 4 por cada 10. Lo mismo, solamente que en la regla de 3 no va a ser 10 por cada, o sea, 4 por cada 10. Perfecto. Y vamos a nuestra alcalosis. Terminando ya acá la cosa. Acidosis ya saben ya. Acidosis, todo es nuestro valor normal del pH. Vamos a definir al cabo. 7,35 a 7,45. ¿Ya les parece fácil ya? Correcto. Menor que 7,35 de pH es ácido. Mayor que 7,45 es alcalino. Así de sencillo. Si ustedes le piden la gasometría al paciente de ustedes y en la gasometría viene un pH mayor que 7,45, ¿ante qué vamos a estar? Ante una alcalosis. Diagnóstico, alcalosis. Solamente que ahí tienen que ver si es respiratoria o si es metabólica, si es quién el que está fallando. Correcto. Si es metabólica, el que va a compensar va a ser el sistema respiratorio. Correcto. Y si es respiratorio, el que va a compensar
es el sistema metabólico. ¿Correcto? Perfecto. Para hablar de metabólico, correcto, vamos a hablar de una falla en el metabolismo, correcto. Vamos a tener un aumento de bicarbonato y una disminución del PCO2, o sea, de la presión parcial del CO2, correcto. Acá hablamos de reacciones inversas, correcto. Acá hablamos de base, no hablamos más de ácido. Por eso esto sería lo opuesto, no como la acidosis. La reacción acá ya es inversa. A ver un poco. ¿Cómo le voy a explicar mejor esto? Perfecto. Si decimos que es una falla metabólica, decimos que el metabolismo está fallando, ¿correcto? Y el sistema respiratorio está ok. El pulmón está ok. Ahora, hablamos de una alcalosis. O sea, tenemos mucha base y queremos producir lo opuesto. ¿Correcto? Queremos producir ácido. Entonces, la reacción normal ahora va a ocurrir en este sentido, ¿correcto? Vamos a agarrar CO2 y vamos a juntar con agua, vamos a convertir ácido carbónico y esto se va a disociar en una molécula de hidrógeno y de bicarbonato para aumentar los niveles de ácido en sangre, ¿correcto? Si es metabólico, el sistema respiratorio está funcionando. Si el sistema respiratorio está funcionando, va a dejar más niveles de CO2 para compensar, porque si tenemos mayor CO2, tenemos mayor liberación de ácido. ¿Correcto? Es lo opuesto. Por eso es que vamos a tener un aumento de CO2, ¿correcto? En la alcalosis metabólica, el pulmón está compensando y el pulmón va a dejar más cantidad de CO2 para que este CO2 libere, se convierta en ácido, libere hidrogeniones al medio. Y al liberar hidrogeniones al medio también libera bicarbonato. Por eso aumenta los niveles de CO2 y también aumenta los niveles de bicarbonato en las alcalosis metabólicas. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Entonces, para diagnosticarme una alcalosis metabólica, van a fijarse en su pH, va a estar aumentado, pH aumentado, es básico, alcalino, mayor a 7,45, alcalino, alcalosis. Para ver si es metabólico, van a fijarse nomás en el pulmón. Si el pulmón funciona, va a secretar menos CO2 para que este CO2 se convierta en ácido. ¿Correcto? Entonces va a aumentar los niveles de CO2 en sangre. Más niveles de CO2 en sangre, más formación de ácido, disminución del pH. Eso va a ser lo que va a pensar el cuerpo para contrarrestar esta alcalosis. ¿Correcto? Entonces, nuestra gasometría vamos a encontrar un pH aumentado, un aumento del PCO2 y un aumento de bicarbonato cuando hablamos de una alcalosis metabólica. Professor, ¿sí? Uma dúvida, nesse exemplo que o senhor deu aí do lado esquerdo, por que que deu o resultado, deu 14 aí?
hablamos de una compensación esperada de la alcalosis metabólica, ¿correcto? Decimos que en la alcalosis el cuerpo, por cada 10 de base de bicarbonato, aumenta 7 milímetros de mercurio la presión de CO2. Esto es la compensación que produce el cuerpo, ¿correcto? Ahora tenemos que encontrar nuestro número compensador, y para hallar nuestro número compensador vamos a utilizar el valor de nuestro bicarbonato en sangre, que viene en nuestra gasometría. En este caso dio un ejemplo de 44, ¿correcto? Pero no todo el 44 vamos a usar. Vamos a usar solamente lo que está en exceso, igual que el anterior. ¿Y cuál es el valor normal de bicarbonato? 22 a 26 es el valor normal. ¿Y cuánto está en exceso? ¿Cuál es la media entre 22 y 26? Y vamos a encontrar un punto medio en 24. Entonces, este es nuestro valor normal, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto está en exceso para llegar a 44? 20 está en exceso. De este 20 nos vamos a hallar nuestro número compensador, porque hasta 24 es normal. Pasando 24 ya empieza a sumar. Entonces, 20 es lo que vamos a hallar. Acá está 44, pero está mal. Tiene que ser 20 lo que vamos a encontrar. 20 por 7, 140. 140 dividido 10, 14. Nuestro número compensador va a ser 14. ¿Correcto? Y 14 es la presión del CO2. ¿Correcto? La presión normal del CO2 es 35 a 45. A este valor normal le vamos a sumar nuestro rango, nuestro número compensador que encontramos. 14 más 35, 49. 14 más 45, 59. Ahora, este es nuestro rango compensador de la alcalosis. ¿Correcto? Ahora vamos a fijarnos en nuestro valor, ¿correcto?, de nuestro PCO2 en nuestro estudio, en nuestro laboratorio. Si el PCO2 que hallamos acá, utilizamos PCO2, entonces vamos a fijarnos en PCO2. Si el PCO2 está entre 49 y 59, ok, está compensado. Si está mayor que 59, está descompensado. Si está menor a 49, mixta, alcalosis metabólica mixta. El mismo procedimiento para la acidosis, ¿está bien? Es lo que tienen que entender estos valores, por qué aumentan o por qué disminuyen o cómo están en la acidosis y en la alcalosis. ¿Correcto? Alcalosis mayor a 7,45, va al cielo básico. Ya estamos hablando de alcalosis. Así de sencillo. Me pueden colocar acidosis y a ver si le da un pH de 7,5. ¿Cómo me van a hablar esto que esto es ácido? ¿Correcto? Decimos que menos que 7,35 es ácido. Mayor a 7,45 es base. Entonces, este me tiene que decir que es una alcalosis. ¿Correcto? Ahora me tiene que decir nomás si es o metabólico o si es respiratorio. Si es metabólico, quiere decir que el sistema respiratorio está funcionando. Si el sistema respiratorio funciona, va a eliminar menos CO2 para compensar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el CO2 va a convertirse finalmente en ácido y va a liberar su hidrógeno, que es lo que queremos para disminuir más este pH básico. Entonces vamos a tener un aumento de CO2. Al tener un aumento de CO2, por ende también vamos a tener un aumento de bicarbonato, porque el ácido carbónico también forma bicarbonato. ¿Correcto? Así de sencillo, diagnóstico. Para hablar de una alcalosis respiratoria, el mismo procedimiento. Cuando hablamos de una alcalosis, cuando el pH es mayor a 7,45, cuando nos vamos hacia lo básico, ahí hablamos de una alcalosis, o sea, un pH aumentado. pH mayor a 7,45 es un pH aumentado, un pH alcalino. Ya tenemos el diagnóstico de alcalino. Ahora tenemos que ver nomás si es respiratoria o metabólica. Si la alcalosis es respiratoria es porque el sistema respiratorio está con problemas. ¿Cómo va a estar con problemas? Al ver que está disminuido su SO2. ¿Por qué sería un problema? Porque nosotros sabemos que si tenemos mucho CO2,
este CO2 va a reaccionar con agua, va a formar el ácido carbónico, y el ácido carbónico va a liberar su hidrogenio, tornando el medio nuevamente más ácido. Correcto. Ahora, si no funciona el sistema respiratorio, vamos a tener el CO2 disminuido. Correcto. No vamos a poder producir lo que queremos, lo opuesto. Entonces, para hablar de una alcalosis respiratoria, tu CO2 va a estar disminuido. Si tu CO2 está disminuido, tu bicarbonato también va a estar disminuido, porque el CO2 es el que va a formar ácido y va a liberar una molécula de hidrógeno, tu bicarbonato. Si tu CO2 está disminuido, obviamente tu bicarbonato también va a estar disminuido. Diagnóstico, alcalosis respiratoria. Ahora ya saben diagnosticar acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. ¿Correcto? Perfecto. Ahora a ver un poco la acidosis. Lo que va a causar en el paciente de usted es un estado de disminución o de inhibición de actividad neuronal. O sea, va a estar en coma el paciente de usted, va a estar somnoliento. La alcalosis le va a causar una hiperactividad. Va a estar convulsionando el paciente de usted, es una alcalosis. ¿Correcto? Perfecto, esa es nuestra clase de ácido-base. Espero que hayan entendido. No es muy complicado. Es sencillo de entender, ¿está bien? Y es vital entender. Si no entendieron, tienen que entender, no hay de otra. Sí o sí tienen que entender este contenido. Porque no es para pasar mi materia, ¿correcto? Porque es para ustedes. No piensen que yo les estoy obligando a estudiar algo que no le va a servir. Correcto, se van a acordar mucho todavía si es que estudian ahora y aprenden esto. Van a decir qué importante fue esa clase. Perfecto.